A principios del siglo VII, un hombre de unos 40 años de edad llamado Mahoma comienza a predicar una nueva religión en Arabia, en las ciudades de Medina y la Meca. Nada hacía suponer en aquellos momentos que el Islam iba a extenderse desde los Pirineos hasta la India en apenas 100 años. Desde el año 630, los musulmanes conquistan Arabia, Irak, Siria, Palestina, Irán y el norte de África. Atraviesan el estrecho de Gibraltar en la primavera del año 711 y derrotan al ejército visigodo. En apenas 4 años conquistan toda la península. En el Valle del Ebro penetran en el año 714, tras haber sometido Sevilla, Córdoba y Toledo. El avance musulmán siguió hacia Europa y no se detuvo hasta que los francos triunfaron en la batalla de Poitiers en el año 732. La instalación del poder musulmán presentó 2 formas: la ocupación territorial y la sumisión. Quedaron delimitados 2 territorios: el Pirenaico, que fue sometido, y el Valle del Ebro, que fue ocupado. El sur se islamizó muy deprisa y profundamente. En el norte surgieron los primeros conatos de resistencia. Culminada la conquista y la ocupación, los cristianos que pudieron huir se dispersaron y se refugiaron en las montañas de Sobrarbe, Ribagorza y Aragón. Allí construyeron castillos y fortalezas en las cuales se refugiaron y defendieron de los musulmanes. La frontera se organizó en regiones llamadas marcas. El actual Aragón, con centro en Zaragoza, quedó incluido en la marca superior de Al-Ándalus, nombre de la España bajo dominio musulmán. Pronto llegaron inmigrantes musulmanes para instalarse en estos territorios. No obstante, la mayoría de la población era muladí, término que recibieron los convertidos al Islam y sus descendientes. Árabes procedentes del Yemen se instalaron en Zaragoza y fundaron nuevas ciudades. Bereberes procedentes del norte de África colonizaron las tierras de Albarracín, Alto Jalón y algunos enclaves del Valle del Ebro. Cuando los musulmanes ocuparon el Valle del Ebro, solo había 3 núcleos urbanos en el territorio actual de Aragón: Zaragoza, Huesca y Tarazona. Con tan pocas ciudades, era difícil controlar un territorio de tanta extensión. Conscientes de la necesidad de crear nuevos centros urbanos, a fines del siglo VIII, fundaron Calatayud, Tudela y Daroca. Hacia el año 900, refundarán Egea, Lérida y Barbastro, y poco más tarde, Albarracín. El Islam no se impuso a la fuerza. Para aquellos que los musulmanes denominaban gentes del libro, es decir, judíos y cristianos, había una doble alternativa: o convertirse o someterse pagando tributos a cambio de conservar la propia religión. El acto de la conversión era sencillo. Para ser musulmán, bastaba con pronunciar la profesión de fe: no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. En los primeros momentos, la mayoría de la población no islámica permaneció fiel a su credo. Luego, dadas las ventajas que suponía la conversión, la mayor parte adoptó el Islam como religión y se convirtió en musulmana. La minoría de cristianos, llamados mozárabes, pudo formar comunidades. Los musulmanes construyeron de inmediato numerosas mezquitas. Las había en todos los centros urbanos,
En las aldeas eran muy humildes y en las ciudades numerosas. Destacaba la mezquita mayor de Zaragoza, posiblemente edificada sobre la catedral visigoda. Se atribuía su fundación a los venerados Anas al-Sanani y Ali al-Laghmi, discípulos directos de los compañeros del profeta Mahoma. Esta mezquita fue ampliada 2 veces. La primera en el año 856, gracias al botín conseguido de una expedición contra los cristianos. La segunda en el año 1022. Conquistada Zaragoza, fue sustituida por la catedral cristiana del Aseo del Salvador. En los años siguientes a la conquista, Al-Ándalus se convirtió en una provincia más del Imperio Islámico, dependiente del gobernador del norte de África. Pero en el año 756, un príncipe llamado Abd al-Rahman, de la dinastía Omeya, que acababa de ser depuesta en Damasco, consiguió atravesar el estrecho de Gibraltar y ocupar el poder en Córdoba, fundando el Emirato Independiente. A fines del siglo VIII, los musulmanes han alcanzado ya el límite máximo de su expansión territorial y comienzan a tener que enfrentarse a los cristianos. Desde Galicia hasta Cataluña han surgido focos de resistencia que darán origen a lo que más tarde se llamará la Reconquista. El propio emperador Carlomagno realizará en el año 778 una campaña militar contra Zaragoza. La ciudad llegó a estar sitiada, pero no pudo ser conquistada y los francos regresaron hacia el norte. En los Pirineos fueron atacados por montañeses en una emboscada en la que derrotaron a la retaguardia del ejército. Allí encontró la muerte el conde Roldán. Estos acontecimientos fueron narrados por un poeta anónimo en la famosísima Canción de Roldán, uno de los poemas épicos más importantes y más conocidos de la literatura universal. Son años en los que cristianos y musulmanes pugnarán por el control del territorio. Entre los musulmanes, algunos caudillos locales alcanzarán tales poderes que uno de ellos, Musa ibn Musa, será llamado el tercer rey de España. Los enfrentamientos entre clanes y tribus agotaron la capacidad humana y militar de la marca superior a principios del siglo X. Por ello, cuando Abd al-Rahman III se proclame califa en Córdoba y restaure la autoridad del poder central, no tendrá problemas para acabar con las rebeldías en la marca superior. Se levantará toda una red de fortalezas, unas para defender ciudades, otras para fijar la frontera contra los cristianos. Frente a ellas, los cristianos harán lo propio, construyendo una línea de castillos paralela a la musulmana. Durante el dominio islámico se desarrolla una considerable actividad económica. La artesanía y el comercio florecen de manera notable en las ciudades, que se convierten en centros artesanales, productores de diversas manufacturas, entre las que destacan las del cuero, los textiles, los tintes y la cerámica.
La agricultura reflejará logros extraordinarios. Se ponen en cultivo nuevas tierras, se restauran las acequias romanas y la producción agrícola se multiplica de forma sobresaliente. Nuevos productos y nuevos sistemas de riego se incorporan a la agricultura del Valle del Ebro. Junto a las ciudades se cultivarán magníficos jardines que serán muy alabados. Zaragoza parece una motita blanca en el centro de una gran esmeralda. Posee lugares de recreo como el Castillo de la Alegría y la Sala de Oro. Sobre sus jardines se desliza el agua de 4 ríos, transformándola en un mosaico de piedras preciosas. A fines del siglo X, el califa delega la autoridad efectiva en su valido Almanzor. Con ello, se destruyen las estructuras del imperio cordobés y Al-Ándalus se sube en una profunda crisis que provocará la desaparición del califato en el año 1031, desintegrándose en varios estados llamados reinos de taifas. Dos fueron las taifas que se establecieron en el actual Aragón, la de Zaragoza y la de Albarracín. Al frente de la de Albarracín se colocó la familia de los Banu Racín, de origen bereber norteafricano, que dio nombre a la ciudad. Protegidos por lo abrupto de la serranía, consiguieron la independencia. En 1104, el reino de Albarracín fue conquistado por los almorávides, grupo ortodoxo musulmán procedente del norte de África. Desde 1145, y tras la expulsión de los almorávides, la taifa de Albarracín fue gobernada por reyezuelos moros de Valencia y Murcia. En las ciudades, el elemento central era la Medina, que en Tarazona, Huesca y Zaragoza estaba constituida por el casco romano transformado y en las ciudades de nueva planta por el núcleo fundacional. Allí se ubicaba la mezquita mayor y la residencia del gobernador Ozuda. Junto a las medinas se fundaron en los siglos X y XI arrabales, barrios para dar cabida a los nuevos pobladores procedentes de la inmigración del norte de África y del desarrollo demográfico. Los arrabales disponían también de sus propias mezquitas, baños e incluso murallas. En las afueras de las ciudades se instalaron los cementerios junto a las puertas de las murallas. También en el exterior se construyeron dependencias artesano-industriales. Todas las ciudades estaban amuralladas y disponían de sólidos conjuntos defensivos. El primer monarca de la taifa zaragozana fue Mundir I, de la dinastía de los Tuyibíes, quien reinó a partir del año 1018, cuando aún existía un califa en Córdoba, al que reconoció nominalmente. Esta dinastía fue sustituida en 1038 por la de los Banu Hud. La taifa zaragozana se convirtió en una de las más prósperas y extensas de España. El reinado de Ahmad al-Muqtadir fue el más largo y se caracterizó por una gran actividad. Luchó unas veces contra los cristianos y otras se alió con ellos. En la penúltima década del siglo XI se instaló en tierras de la taifa de Zaragoza Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Este caballero cristiano fue desterrado de Castilla y recorrió los valles del Jalón y del Jiloca, donde dejó restos de su paso, como los castillos del Otero del Cid, frente a Teca, y del Pollo del Cid, en el Valle Alto del Jiloca. El Cid
se alió con el rey zaragozano Al-Muqtadir, al cual ayudó en sus luchas contra los cristianos aragoneses. Se apoderó de Valencia, en donde se estableció como señor desde 1094 hasta su muerte en 1099. La vida de Rodrigo Díaz inspiró un cantar de gesta, el poema del Cid, una de las obras más hermosas de la épica medieval europea. La Aljafería es el monumento islámico más importante de Occidente en el siglo XI. Sus orígenes se sitúan en un gran torreón, conocido como del Trovador, que se rodeó de un recinto de torres ultrasemicirculares en sillares de alabastro. Lo más notable de la Aljafería es el palacio que en su interior ordenó construir el rey Al-Muqtadir para que causara asombro al visitante y fuera a la vez marco idóneo para su corte de Zaragoza. Oh Palacio de la Alegría, oh Sala de Oro, gracias a vosotros logré el colmo de mi anhelo. Y aunque no tuviera otra cosa en mi reino, para mí sois cuanto pudiera ansiar. La marca superior de Al-Ándalus había conocido un escaso desarrollo cultural antes del siglo XI, pero con la taifa zaragozana la cultura brillará esplendorosa debido a la emigración de sabios cordobeses del resto de Al-Ándalus y de Oriente ante la protección y mecenazgo que ofrecían sus reyes. Entre tantos científicos e intelectuales sobresale Aben Pace. Nació en Zaragoza en la segunda mitad del siglo XI y murió en la ciudad marroquí de Fez en 1138. Alcanzó fama extraordinaria y se convirtió en uno de los pensadores más influyentes del Islam. Hombre polifacético, cultivó distintas disciplinas literarias y científicas y fue uno de los mejores conocedores de los filósofos clásicos. La presión de los cristianos se fue haciendo cada vez más intensa. En ocasiones, los reinos taifas se vieron obligados a realizar pagos en oro y plata, llamados parias, a los reyes cristianos para evitar los ataques de estos. Si en un principio estas entregas sirvieron para garantizar la seguridad de los reinos musulmanes, con el paso del tiempo fueron la principal causa de su decadencia y los convirtieron en fácil presa para los cristianos. Los reyes de las taifas recurrieron al apoyo de los almorávides. Este grupo había surgido en el norte de África y predicaba la vuelta a las virtudes originarias del Islam. En 1110 depusieron a los Banu Hud, ocuparon Zaragoza y nombraron un gobernador para la ciudad. Pero en la primavera de 1118, un ejército compuesto por aragoneses y gentes del sur de Francia, vasallos del rey de Aragón, sitiaba Zaragoza, que se entregó a Alfonso I el Batallador el 18 de diciembre de 1118. El dominio de los musulmanes llegaba al principio del fin. Procederán con sus leyes y jueces. Los musulmanes estuvieron presentes en Aragón durante 900 años, entre el 714 y 1610. De esos 9 siglos, 4 fueron de dominio islámico y 5 de gobierno cristiano. El dominio islámico en Aragón acabó a fines del siglo XII, si bien algunos musulmanes permanecieron sometidos hasta principios del siglo XVII, los llamados mudéjares, y después convertidos a la fuerza, moriscos. Tantos siglos de dominio musulmán dejaron una profunda huella en Aragón. Manifestaciones artísticas, lengua, ciudades, costumbres, gastronomía, regadíos y nombres de pueblos.
El ser de los aragoneses debe mucho a los musulmanes, que hace 1000 años hicieron suya una tierra que todavía en algunas regiones del Islam se considera el paraíso perdido.